Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta jornada, ¿no?, que cerrará estas terceras trovadas mediterráneas Albert Camus, que, como no paro de repetir, una edición sin duda muy especial para todos nosotros, ¿no?, para los organizadores de este proyecto, pero también para vosotros, público, a quienes agradecemos nuevamente compartir con nosotros estos 2 días intensos de debate. Esta jornada, que hemos querido titular Hacia una civilización del diálogo, busca nutrir esa reflexión de Camus en torno a esta idea fundamental de que para que haya diálogo, esa necesidad de la clave, digamos, para que haya diálogo es la comprensión. Y arrancamos por eso esta jornada con este diálogo que han establecido con nosotros Christian Féline y Martín Mathieu Job en torno a la idea de ese encuentro del otro, un encuentro del otro que está en el corazón de la reflexión de Albert Camus. Así que os dejo con ellos. Bonjour a toutes et à tous. Buenos días. Quisiera empezar a hacer un poquito más y un poquito, en vez de sacrificar, como algunos se imponen al principio de sus propósitos. Es desde lo más profundo de lo que soy, de lo que intento hacer, que quiero decir y expresar mi gratitud a todos y todas que me permiten hoy entrar en este diálogo en el cual estáis desde hace varios años, y precisamente esta actitud la quiero dirigir a aquellos y aquellas que me han otorgado la confianza de darme la palabra en esta mañana. Y cito Michel, Sandra, Agnès. Por lo tanto, antes que empecemos, yo quisiera compartir ya su agradecimiento para no hacerlo más largo y deciros el placer que tengo y la felicidad de estar aquí con vosotros y vosotras. Y aunque tenga su propia historia, y le doy de nuevo la palabra a Christian, por favor. Muchas gracias. Sí, en nuestra intención de esta mañana me he sentido apoyado, estimulado quizá de forma involuntaria de las elecciones de última hora que parece haber tenido los organizadores a cambiar un poco el título de nuestra intervención o de nuestro debate, nuestro diálogo, ¿verdad? Sí, nuestro diálogo, exactamente. Al principio, y hace muy poco tiempo, habíamos trabajado sobre el diálogo difícil. Por lo tanto, un análisis de nuestro mundo y de cada una de nuestras sociedades, probablemente, que parecía aún más pesimista por algunas posiciones, no un diálogo difícil, sino el difícil diálogo, que subraya aún más la necesidad de dicho diálogo más que su dificultad. Y este título ha aparecido efectivamente en la documentación que nos han distribuido, pero ¿por qué no? Al encuentro del otro. Es el mismo tema, pero es cierto que se expresa de otro modo y bajo la forma de un deber, de una invitación a sí mismo, de un compromiso, de un desafío, de una apuesta. Es decir, tantas cosas, muchas de ellas mucho más fácil de decir que de hacer, pero en realidad me parece que toda nuestra intención va de un título al otro, y es recorriendo este espacio que separa estos dos enunciados que vamos a poder medir el alcance. Ayer nos recordaron que si se deseaba
intentar recuperar nuestro destino colectivo y también individual para ofrecer otra escritura, siempre había que empezar por volver a los tiempos y a los lugares de la herida. Y en el fondo, sin embargo, hablando también del difícil diálogo, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Pero tranquilos, quédese tranquilo, no ha sido difícil entre nosotros, en absoluto, sin duda, y vaya a poder juzgarlo, ya lo veréis, que la mejor forma de entrar en esta temática era precisamente convertirlo en un diálogo, no hacerle sufrir dos comunicaciones que sin duda hubiesen sido brillantes por parte de Martín, pero la forma en la cual hemos querido hacerlo es que cada cual ha propuesto al otro un texto de Camus que le parecía una entrada en esta materia y que en el fondo hemos cruzado nuestras lecturas, es decir, el buscar, digamos, una pasarela entre los dos textos y la lectura que hemos hecho cada cual. Por lo tanto, esperemos que este diálogo que vamos a entablar y este intercambio se va a poder prolongar por el diálogo también con vosotros. Sí, porque la idea era ciertamente volver al texto de Camus, pero también intentar mostrar su alcance y sus posibilidades para ayudarnos a hacer frente a la dificultad de los encuentros en el mundo de hoy. Este era también el objetivo que teníamos en la mente. Difícil diálogo, pues sin duda lo tenemos en este mundo que es el nuestro, ¿verdad? Que es cuna de fundamentalistas de toda naturaleza y de terrorismo, también connotaciones populistas, un repliegue nacionalista y también identitario, es decir, todas estas fracturas del mundo y de cada una de nuestras sociedades amenazan al mismo tiempo los valores universalistas que nos permite ser lo que queremos ser y el derecho de cada cual a la diferencia. En ello, sin duda, y aparece muy profundamente la propia posibilidad del diálogo que también se ve afectado, que presupone un intercambio basado sobre el compartir al menos un mínimo de valores y de reglas comunes para tomar la palabra. Nos lo han recordado muy bien ayer con la lectura del fragmento de Camus. El diálogo presupone o debe instaurar antes un lugar compartido donde el intercambio de las palabras no se hacen o no tienen por finalidad la derrota del otro, sino al menos una disonancia reconocida donde cada cual hace o expresa las razones y escucha también las razones del otro. Frank fue un poquito más allá, citando también el final de la polémica con Dacier y diciendo que a partir de esta disonancia quizás se puede dejar al otro la posibilidad de que le alcance. Habló en esos términos de un asentimiento más que una convicción, que ya en su propia palabra evoca la derrota. Y yo, digamos, iría un poquito más allá con esta reflexión, diciendo que la aceptación a menudo no es posible y que no es necesariamente deseable en algunas circunstancias. ¿Qué sería una sociedad que aceptase absolutamente, si no fuese una sociedad, digamos, dormida, incluso que podría no rebelarse contra una dictadura? Por lo tanto, la amenaza no pasa solamente por el diálogo. Ayer hablamos del fragmento de este diálogo y en otra intervención de este fragmento muy camusiano o esta inspiración muy camusiana
del hombre solitario a una sociedad solidaria. Hemos juzgado útil el introducir otra noción, otro ideal a nuestros deberes que se llama la hospitalidad, no menos exigente que el diálogo, pero que, digamos, no implica la misma circunstancia. No hablo de la muy generosa hospitalidad que aquí mismo estamos recibiendo y que no es más que otra forma de una prolongación humana de la generosidad de este diálogo. Pero de la hospitalidad es lo que implica el acoger al otro cuando se encuentra en situaciones difíciles, en una posición de desigualdad desde la base, obligado por las circunstancias. Y hay que saber acogerla, es el deber que se impone, sin pedirle, además, el renunciar a lo que es. Por lo tanto, este drama del diálogo que se convierte en algo imposible y de la hospitalidad, Camus verdaderamente lo vivió en primera persona como una tragedia histórica y ha recogido en toda su obra precisamente en la vivencia de una sociedad colonial que sin duda marcaba su propio fin, como bien lo sabía. No pensemos que 50 años más tarde nuestra sociedad se haya liberado de un tal pasado, precisamente por lo que estábamos diciendo anteriormente, es decir, que no hemos vuelto realmente todos juntos sobre los lugares ni los tiempos de la herida y por lo tanto sigue provocando en nuestras sociedades y en todas las sociedades que han vivido este drama nuevas heridas, nuevos resentimientos y nuevas incomprensiones. Por lo tanto, no es alejarnos de los planteamientos de nuestros tiempos el que podamos proponerle una lectura alterna de fragmentos de los últimos escritos de ficción de Camus, El primer hombre, del cual ya hablamos ayer, y también este otro escrito de 1957 que por su propio título veremos toda la fuerza, que es El exilio y el reino. Muy bien, pues yo voy a partir de un fragmento del primer hombre, que como se ha dicho, que era un texto, historia inacabada, que se publicó 34 años después de la muerte de Camus. Y hay una parte que ya está redactada, que probablemente no la hubiesen publicado de esta misma forma. Y luego hay muchas anotaciones. Pues voy a tomar una primera parte, la que está redactada, de lo que realmente el escritor había llamado como segunda parte. Y en esa segunda parte hay un capítulo que lleva un título que es casi todo un programa, que en parte voy a intentar desmenuzar con vosotros, y el título es Oscuro para uno mismo. Voy a tomar un fragmento y voy a tener que cortar de forma frecuente porque la característica, y Anne lo comentaba también, su funcionamiento, la característica de este texto de primer hombre es a su vez, como en toda escritura literaria, de sublimar lo real, pero basándose sobre una parte biográfica muy neta. Entonces insisto en la primera parte en ese fundamento autobiográfico, y sentimos que el escritor escribe de un solo trazo, de un tirón, dejándose llevar por sus emociones y sus sentimientos más íntimos, y hay veces frases que alcanzan 3 páginas. Por lo tanto, no le voy a someter a este castigo, seguramente muy interesante
desde el punto de vista de la musicalidad, para entender la propuesta de Planet, que comentaba que cuando uno empieza a leer en voz alta ese texto. Pero voy a hacer cortes para intentar llegar al sentido que justifica este título de Oscuro para uno mismo. Y sin duda, el escritor, antes de abordar este capítulo, ha recordado el momento feliz de su situación, sí, en una familia pobre, pero también, sobre todo, llena de generosidad de la naturaleza mediterránea. Pero aborda ahí la complejidad de las relaciones sociales, pero siempre desde su visión de niño, ya que se establece en ese periodo, y aborda los problemas de la aproximación al otro, de la piel del otro, a partir de un punto de vista de un niño de este medio de los pequeños blancos, como se decía, colones blanco, pero que no eran grandes terratenientes, que a menudo eran gente tan pobre como la población autóctona. Y leo, y este movimiento ciego en él, sí, este movimiento oscuro a lo largo de todos estos años estaba en sintonía con este inmenso país que le rodeaba, del que de niño había sentido el peso, con el peligro permanente del que nadie hablaba porque parecía natural, pero que Jacques percibía como si fuera el primer habitante o el primer conquistador, llegando allí donde todavía reinaba la ley de la fuerza y donde la justicia estaba hecha para castigar sin piedad lo que la moral no había podido impedir, con en torno a él estas personas atractivas e inquietantes, cercanas y alejadas, con las que uno se codeaba a lo largo del día, y a veces nacía la amistad o la camaradería. Y cuando llegaba la noche se retiraban, sin embargo, a sus casas desconocidas donde nunca se entraba, atrincherados también con sus mujeres, a las que nunca se veía, o si se las veía en la calle, no se sabía quiénes eran, con sus velos de media cara, con sus ojos hermosos y sensuales por encima de la ropa blanca. Y eran tan numerosos en los barrios donde se concentraban, tan numerosos que por su mero número, aunque resignados y cansados, representaban una amenaza invisible que se olía en el aire de las calles algunas tardes. Es de esta manera que se recoge esta experiencia singular de un niño en el papel de Jacques, viviendo en un barrio obrero de Argel, y nos permite concebir cómo el contexto colonial determina la relación entre nativos y europeos, para coger una caracterización de dichos grupos y comunidades. Y aquí se reconoce precisamente el barrio de Bellecour, donde el joven Albert Camus vivió y donde volvió cada año para ver a su madre hasta su fallecimiento precoz. Este barrio se extiende sobre casi 3-4 kilómetros al sur de la ciudad, cerca del mar, y tiene esta característica de organizar en un urbanismo algo incontrolado muchísimos talleres, fábricas obreras y también alojamientos, y representa el único barrio de la ciudad donde vivía al mismo tiempo su dominante europea, los europeos de diversos orígenes y muchos mediterráneos de los que provenían de esta isla, de aquí, Menorca, y que vivían con nativos, para utilizar el vocabulario de la época, indígenas. Y digo bien, viviendo al lado de, porque esas poblaciones vivían en el mismo barrio, vecinos, pero separados, o para decirlo de otro modo, separados, pero a pesar de ello, vecinos. Y esto explica a la vez que sean de este
barrio y no de la Kasbah, que en diciembre de 1960 salieron estas grandes manifestaciones espontáneas de poblaciones de origen musulmana que por primera vez atestiguaron delante del mundo entero que su aspiración a la independencia no era una locura inventada por algunos combatientes militares o por potencia exteriores, sino una aspiración muy popular. Y es precisamente en este barrio que en estos años 30, donde Camus era militante argelino y comprometido con el combate político, tuvieron lugar la primera grandes desfiles de Frente Popular, donde trabajadores de origen musulmana han luchado al lado por la primera vez, y quizás habría que decir por última vez también, al lado de obreros europeos. Sí, una única frase y te doy el micro. Es precisamente en aquel lugar concreto que se vivió individualmente y colectivamente a la vez la separación y esa muy frágil vecindad en una experiencia común y una esperanza también común de mayor igualdad de derecho entre las dos comunidades. Sí, hay esta parte de testimonio que se ve que es muy interesante y Christian ha desarrollado precisamente lo que hacía la posibilidad de socialización y al mismo tiempo las separaciones impresionante. Bueno, está esta parte del testimonio muy importante en el texto de Camus, pero también lo que es posible es hacer una lectura que amplía el contexto colonial. Además, cuando miramos bien este texto, Camus no utiliza la denominación genérica de Bellecour, que es el topónimo exacto del barrio, sino que habla del barrio pobre, incluso de la isla pobre, como quisiera invitar al lector a poder comprender esa situación singular que vivió, de todas aquellas situaciones que se podría ser verdaderamente concebida y con ese interés. La tensión que se describe nos da una idea de lo que nosotros mismos podemos experimentar en esta relación que nosotros mismos podríamos tener cuando se impone a nosotros en su alteridad, sobre todo si se afirma de forma comunitaria la irrupción del otro en nuestro medio inmediato. Porque aquí lo que se significa es la dificultad de socializar con el otro, incluso y especialmente si entra en una verdadera proximidad. Es lo que Freud llamaba el fenómeno de la inquietante extrañeza, porque precisamente porque hay familiaridad que la alteridad es preocupante. Por lo tanto, aquí lo que describe Camus en esa percepción mutua entre la minoría europea y la masa colonizada, una para la otra, al mismo tiempo, y os recuerdo los términos, cercana, atractiva, y sin embargo separada y perturbadora. Tenemos el sentimiento que cada comunidad vive en su propia isla, dentro de esa isla que representa sin embargo un barrio pobre que hubiese tenido que nivelar las situaciones. Pues esta cohabitación, esta convivencia puede ofrecer alguna oportunidad de intercambio, por ejemplo, en la escuela para los niños, en los campos de fútbol para los chicos, para los más jóvenes, en los talleres o en los demás lugares de trabajo para los adultos, pero también crea lo que profundamente se está instalando recelos y temores muy arraigados. Y estas sospechas se afianzan aún más si no se purgan mediante un diálogo el que cada parte reconozca el derecho de la otra a hablar. La confrontación, y es lo que interesa, permanece silenciosa y la relación entre estos rostros. Los cuerpos quizás hablan, pero de forma silenciosa, mostrando simplemente una negación instintiva del otro, haciendo que
se interpreta su irrupción como una amenaza y aquí lo que aparecen son rostros cerrados y por lo tanto ciegos. Y en el flujo no canalizado de la escritura, en la que todavía era solo un borrador, lo recuerdo, se confirma lo anunciado en el título del capítulo. Hay una parte de oscuridad en cada uno de nosotros que impide el que podamos comprendernos nosotros mismos, uno mismo, y de esta manera no es propicia ni al diálogo ni a la consideración serena del otro. A este nivel del fragmento que he leído, sigue habiendo una confusa aprehensión emocional de un niño. El texto sugiere a lo sumo que esta oscuridad es en gran medida una cuestión de impulso. Sin embargo, para Camus, los tropismos primarios deben ser superados por la educación, lo que el texto llamaba de forma púdica o general y dejando abierta precisamente lo que podríamos llenar por esa palabra. Él decía la moral. La moral debe controlar o luchar contra esos tropismos primarios, contra la ley bárbara del más fuerte. Y este fragmento atestigua la dificultad constitutiva de la relación con el otro en la Argelia colonial. Desde luego, este fragmento atestigua de forma muy ruda la dificultad de la relación con el otro en esta Argelia colonial. Pero me gustaría evitar un malentendido del que a menudo es víctima el escritor en las lecturas políticas activas y por la cual se le ataca a menudo. Esto primeramente es una ficción, pero al mismo tiempo tiene una inspiración muy autobiográfica, como lo ha dicho muy bien ayer, y se alimenta de las experiencias fundadoras, tanto de la relación ante el mundo que a la dureza de la existencia social en esta Argelia, donde los pobres son pobres entre los más pobres y que se ven privados de su más elemental dignidad. Pero el malentendido que hay que evitar es que es una ficción, por lo tanto no hay que buscar en esta descripción de la relación con el otro el análisis del Camus que escribe en los años 50 y se podía él mismo hacer respecto a la realidad social e individual de los argelinos de su tiempo. El texto, y hay que observarlo, habla en primer lugar en tercera persona, ese Jacques, que quizás sea un doble de sí mismo, pero muy rápidamente se habla del Jacques niño, son sus representaciones, y se pasa muy rápidamente al Jacques percebía, se dice en el texto. Pasamos una especie de nosotros, a la vez indefinido y colectivo, y en el fondo este texto no quiere sino reproducir a través de lo que podía recibir un hijo europeo de la clase pobre de los años 20, podía recibir, sin entenderlo muy bien, la suma de los miedos y prejuicios étnicos que la opinión común de la mayoría de los europeos de Argelia de la época podía formarse sobre la masa de la población colonizada. Y era precisamente, y es necesario que el escritor fuera lo suficientemente consciente de lo que dicha opinión podía asumir como ceguera para no recogerla por su propia cuenta, escribiéndola, sino resumirla con tanta precisión psicosocial. Desde ese punto de vista, en la escritura misma, hay una distancia crítica que se instaura y no se puede ignorar. Por mi parte, propongo escuchar un fragmento que constituye la escena central de este cuento del exilio y el reino, cuyo título es muy significativo, El huésped.
En esta ocasión, la historia describe el encuentro cara a cara entre un maestro de escuela del altiplano argelino, Daru, y, como se ha podido subrayar, quizá de forma abusiva, las asonancias que este nombre, ese patronimio puede tener con Camus, y de un árabe no designado por ese único término porque el escritor le niega una individualidad hasta no ponerle un nombre, sino porque es el estatus de anonimato que lo llamaba la autoridad colonial. Este árabe, como bien decía, es el autor de un asesinato familiar bastante cruel y Daru se le ha encargado contra su voluntad, porque no le gusta esa tarea, el llevarlo ante las autoridades y custodiarlo para recibir su castigo. Y este profesor durante una noche tiene que mantener en casa a la persona que le ha sido confiada. Y leo. Cuando entregó el vaso de té al prisionero, Daru dudó ante sus manos atadas. Pero Daru dejó el vaso en el suelo y se arrodilló junto al árabe. Este, sin decir nada, le observó con ojos febriles. Con las manos libres, se frotó las muñecas hinchadas, cogió el vaso de té y chupó el líquido caliente a sorbos rápidos. Explico este principio y vuelvo a la lectura. Es una escena silenciosa que solamente tiene lugar entre el gesto y la mirada, un gesto donde el guardián se pone de rodillas delante del prisionero, es decir, el maestro delante del esclavo, y esta escena muy simbólica nos vuelve a un hecho que ocurrió en los años 30, muy concreto, y que fue bastante escandaloso, y donde Camus él mismo había publicado como periodista republicano, donde el autor de un delito bastante común había sido obligado a recorrer 70 kilómetros andando, amarrado a una cuerda al caballo del gendarme que le custodiaba. Y este árabe, sin recorrer esta distancia, por la mañana o durante la tarde, había sido entregado a Daru con aún las manos atadas a esa montura. Y la escena sigue. ¿Tienes hambre? Sí, dijo el prisionero. Daru puso 2 platos, cogió harina y aceite, amasó una torta en un plato y encendió la pequeña estufa de gas. Cuando el pastel estaba cocido, lo enfrió en el alféizar de la ventana, calentó un poco de leche condensada untado con agua y por último batió los huevos. Dio luz al árabe y dijo, come, dijo. El otro cogió un trozo a su boca y se paró y dijo, ¿y tú? Después de ti yo también comeré. Los grandes labios se abrieron un poco, el árabe dudó y luego mordió rápidamente, con decisión. Cuando terminó la comida, el árabe miró al maestro. ¿Eres el juez? No, te mantendré hasta mañana. ¿Por qué comes conmigo? Tengo hambre. El otro guardó silencio. Daru se levantó y salió, trajo el catre del cobertizo y lo colocó entre la mesa y la estufa, perpendicularmente a su propia cama. De una gran maleta que estaba en el rincón como estante para archivos, sacó 2 mantas y las puso sobre el catre. Entonces se detuvo, se sintió ocioso y se sentó en su cama. No había nada más que hacer o preparar, tenía que mirar a este hombre. Para comentar lo que sigue, puedo resumir diciendo que al día siguiente Daru es incapaz de llevar al cautivo a la comisaría o de traicionar por completo la misión que le ha encomendado su propio pueblo. Por tanto, lo deja en una encrucijada
comentándole los dos caminos posibles. Pero por error o elección, no se dice, el hombre toma el que lleva a la ciudad donde le espera la prisión. Y por lo tanto, deja el camino que lo hubiese llevado, o sea, nómadas, que como dice bien Daru, lo hubiese acogido sin hacer ninguna pregunta. Por lo tanto, el institutor o el profesor no solamente no salva el prisionero, sino él mismo se ve doblemente condenado por los suyos, por haber faltado al deber que le habían encomendado, y por los nativos que en su ausencia han escrito en la pizarra de su clase lo que él descubre a la vuelta, y cito: has entregado a nuestro hermano, lo pagarás. Por tanto, Daru ya sabe lo que le espera, y así lo termina: en este vasto país que tanto había amado, estaba solo. Esta declaración terrible del fracaso es tanto más radical porque el otro, y que escribieron muchos camusianos en mérito, ese relato no se refiere en realidad a los horrores de la guerra, específicamente a este periodo de 1954-1962. En este sentido, sin duda, la guerra, el que destruye de forma más masiva la vida humana y va más allá de la vida y alcanza la humanidad de la propia especie. Y esta guerra, que ha sido uno de los conflictos coloniales y de descolonización más largo y más sangriento, ha significado tanto más cosas en la humanidad porque alcanzó a muchos, porque no fue reconocido como una guerra, sino se vivió por una parte como una lucha legítima para recuperar su tierra, de la cual había sido expropiada por la colonización, y del otro campo como una operación de limpieza y de recuperación al orden, y de ahí que se pudo emancipar de las pocas leyes que la comunidad internacional intentó aplicar en el siglo pasado y que confundió con el ejercicio de la guerra. Por lo tanto, a los masacres se añadió una violencia sin control, y retomando las formas de la tortura, por ejemplo, de los atentados y todo lo que supimos y sabemos. Y a este respecto hay una especie de falso sentido, incluso en una última película y adaptación que se pudo dar a esa novela de David Olfón, Lejos de los hombres, donde se encarna con mucha fuerza el enfrentamiento de estos dos hombres, y que muy curiosamente en toda esta parte tan larga nos propone una especie de remake de Tener 20 años en los Ores, también una película de Gautier que filmaron el 72 y que a partir de un relato cierto y real muestra un joven paracaidista que se ve obligado también a custodiar a un prisionero y que finalmente se huye con el preso y se reúne con el maquis del Ejército de Liberación Nacional. Pues este relato termina con esta separación en el relato de Camus, que cada uno coge su destino, que puede ser una soledad. Es importante decir que este relato se ha concebido antes de la entrada en la Guerra de la Independencia y que simboliza no los horrores de la guerra, aunque los anuncia y da de forma anticipada las fuentes, sino que simboliza el difícil ordinario de las relaciones entre las comunidades en los últimos años de la Argelia francesa. Y
Aquí Camus se indigna, obviamente, y al cual Camus no se ha negado a recoger ante el desastre de la guerra, sino expresa también la conciencia más viva de la sociedad colonial bajo esta forma particular del que él reproduce Camus cuando se habla de la colonización de asentamiento. Y esto es más que sus aventuras frecuentes de aventura, de conquista, donde las naciones han clavado su bandera en este o aquel país y han implantado su soberanía. Aquí se intuye que no es con las armas en la mano, sino empujado por la necesidad que podía estar provocado por la represión política y para muchos la miseria y las necesidades. Y se da lugar entonces a auténtico genocidio de poblaciones que fueron invitados a venir sobre esta tierra que no era la suya, que jamás hubiese sido la suya y lo sabían de algún modo, y que no tenía otro país y que ahí se han quedado en este amplio país que había amado tanto, se sentía solo. Y el drama que Camus simboliza aquí en toda esa dimensión es que solo es una historia de desgracia, que no solamente ha sido la desgracia de los habitantes de esa tierra y que se ven privados ellos mismos de la tierra que es la suya, sino que es también la desgracia de todos aquellos que han participado y que falta de poder, y de ahí ese título del relato que simboliza más allá no solamente lo trágico, lo absurdo de la condición humana, que no hace más que rodear un reino que jamás se alcanza y que finalmente condena a la soledad y al exilio. Aquí sí que recogemos el valor histórico, y es que estas generaciones sucesivas de europeos, y habría que decirlo principalmente de los mediterráneos que provinieron de toda la cuenca mediterránea, llegaron a Argelia, en esa isla, como dice Camus, y que a falta de poder en esta tierra que no es la suya y que por lo tanto no la controlan, pues falta de poder aspirar a ese reino que hubiese podido durar si se hubiese basado sobre una fraternidad real y consentida. Solo puede ir de exilio a exilio, se ven cortados ellos mismos porque no hay ninguna tierra que realmente sea la suya, y en cada generación se deben reinventarse como si fueran los primeros hombres, ¿verdad? Al no tener esta relación con una identidad en la cual se pueden reconocer, y son exiliados permanentes, y como Camus no lo ha recordado. No olvidemos que cuando escribe ese prefacio en el 58, al reverso y al derecho, el revés y el derecho, perdón, es de nuevo otro exilio el que vive. Por lo tanto, tal y como lo ha descrito Camus en el otro, el huésped, y aparece una doble inaceptación del uno por el otro, y que esta barrera colectiva de esa desigualdad colonial aparece de forma tan clara. Por lo tanto, de esta extraña bisemia del término, el diálogo, apunte, se reduce a la expresión de lo más imperioso de las necesidades humanas. La escena se abre sobre esta pregunta del institutor o del profesor al árabe: ¿tienes hambre? Y esta comida improvisada, pero sí compartida, concluye con: tengo hambre.
que Daru aplica a sí mismo como para explicar lo que le reúne a pesar de todo durante esas breves horas. Pero más allá de compartir la comida y el té, todo les separa a estos dos hombres. Por una parte, Daru, aunque fuese profesor y que tiene la seguridad material y el saber, es portador, aunque va en contra de su voluntad, del poder de la autoridad. Por la otra parte, el árabe conoce la miseria, la ignorancia y el sometimiento forzado. Y Daru se siente incluso extranjero hasta el hastío frente a lo absurdo del asesinato de este prisionero, como lo está el árabe a una ley que no es la suya y que le va a valer un castigo. Por lo tanto, de ahí la incomprensión del prisionero recibe aquí hasta el primer gesto elemental de humanidad que tiene. ¿Por qué comes conmigo? Hace esa pregunta casi con agresividad. Y esta imposibilidad a entenderse subraya y es lo que hace la necesidad y la dificultad constitutiva que tenemos en las sociedades mediterráneas y que las tres religiones monoteístas que nacen llaman a su vez el deber de hospitalidad. Esto a menudo se subraya con este título, y la lengua francesa designa por ser esa única palabra el que recibe y a su vez el que acoge. Y esto tiene un sentido porque si se coge al cautivo o al revés, es el que asegura la guardia o sucesivamente pasa de uno a otro, porque en francés se utiliza el mismo término, que se puede establecer de forma provisional. Pues esta extraña bisemia del término, sabéis que el francés lo ha conservado en la palabra hospes, mientras que otras lenguas latinas han querido distinguir cada uno de estos dos papeles. El italiano, diferenciando entre, y teniendo este mismo sentido, entre, y es lo mismo, ¿sí? En italiano hay dos palabras, hospitante y hospitato, para hacer la diferencia entre huésped y anfitrión. Eso es. Se puede emplear también de otra manera, sin duda. Es el latín que da este doble papel. En español, y yo me avanzo en este caso, me parece querer, aunque el uso puede ser algo diferente, distinguir el anfitrión y el huésped al invitado, y el catalán anfitrio y convidat. Entonces, y me permiten, estoy mirando la hora y me está preocupando. Como el traductor inglés o los traductores de estas dos lenguas son delante de una elección imposible, creo que lo han cogido del árabe y del colonizado y el cautivo el tema de la novela, el título, lo que era muy paradójico, porque lo habéis visto en la lectura, en la primera palabra lo dice el profesor, y la última está solo, sin darle el papel principal. Por lo tanto, es muy ampliamente desde ese punto de vista del drama que él mismo vive, y todo el relato está focalizado en esto, efectivamente. Pero la elección inversa podía ser también. Entonces, existe la ambigüedad de esa palabra huésped, que proviene del latín, pero hay otra posibilidad de ambigüedad que proviene también de palabras latinas, que es el mismo núcleo que podemos encontrar en la palabra hostis u hostia, que aparece en el ritual religioso, que en su primer
sentido, hostia era la víctima de un sacrificio sangriento. Por tanto, si volvemos a esta semántica que entre hospes, huésped y hostis se puede cruzar para designar al extranjero, tanto al que acogemos como al que combatimos. Por lo tanto, hospes, hosti, hostias, el otro, el enemigo, la víctima. Son el lenguaje brillante del francés y del latín, en el que la hospitalidad siempre se codea con la hostilidad y que responde a la fragilidad constitutiva de esta misma relación humana, donde nunca se descarta el riesgo de un retorno hostil a la extrañeza original que separa a los dos participantes. La hospitalidad, como el diálogo, es una relación dual entre dos sujetos y cada uno es, de hecho, el huésped de su anfitrión. Pero si el diálogo presupone la igualdad de acceso a la palabra para cada interlocutor, la hospitalidad es por naturaleza una relación de asimetría, de disparidad. Uno debe acoger, el otro acepta este gesto o se ve obligado a aceptarlo en la necesidad o lo rehúye. Uno está necesitado, el otro tiene los medios para proveer. Uno es de aquí, el otro es de otro lugar, geográficamente o socialmente. Por eso entendemos que esta difícil relación con la alteridad solo puede desarrollarse dolorosamente entre los dos protagonistas del huésped. Si la disparidad, la disimetría constitutiva de la relación de hospitalidad se impone desde el inicio del relato, donde, como ha dicho Christian, el maestro ve acercarse a él el gendarme que tira de su cautivo atado con una cuerda. Uno iba a caballo, el otro a pie, se dice. Daru, y ahí el escritor también insistía, era consciente que, a pesar de ese humilde hogar, vivía en esta escuela como un señor, al menos se sentía así, con paredes enlucidas, su estrecho sofá, su estante de madera blanca, su pozo y su suministro semanal de agua y comida, pero que distaba mucho de lo que tenían los nativos del pueblo. Por lo tanto, este intercambio en desigualdad que vemos en el huésped se subraya, pero la hospitalidad es también una relación en la que el reparto de papeles es a menudo dudoso, cuestionable, incluso reversible. Así, en un país de colonización, nos podemos preguntar si esto no plantea también, y podía decir el colonizador que es de aquí de forma legítima. ¿Acaso colonizador y colonizado no era alternativamente el uno que acogía al otro? 50 años de presencia de los franceses en Argelia, uno porque ya tenía raíces y modestamente pues ya estaba ahí, y tenía una autoridad simbólica sobre la persona y los bienes, y el otro, porque aún expropiado era sobre su tierra de siempre que los franceses habían instalado donde ya vivía. La etnóloga Germaine Tillon decía, aquí hay amigos complementarios, y designaba ahí esta situación donde el amo estaría aún más decidido a mantener su posición porque era consciente de que su legitimidad podía ser cuestionada. De este modo, Daru, que nació en este país cruel para vivir, dice el texto, y que en todas partes se sintió exiliado, se preocupa ante el gendarme por el cautivo y pregunta, ¿está en contra de nosotros? Y aunque la guerra aún no ha empezado, se ve ya que los inicios, y el gendarme le contesta, no lo creo. Recuerde que había cometido un crimen familiar, y el gendarme dice, no lo creo, pero nunca se puede saber. De nuevo esa desconfianza que siempre está ahí. Sí, hospes, hostis, la hospitalidad permanece siempre atravesada por una parte irreductible de desconfianza hacia el otro, con el riesgo o la sospecha de una forma
que la hostilidad puede provocar. Y se dice muy bien aquí que efectivamente, aunque está atento a atender la necesidad inmediata de su prisionero, Darius no puede superar del todo la ira repentina, dice el texto, que le inspira el crimen de su prisionero. No solamente contra este hombre, sino contra todos los hombres de su comunidad se refiere, y su sucia maldad, sus odios incesantes, su locura por la sangre. Y cuando le interroga sobre las razones de su acto, le pregunta si se arrepiente. Su interlocutor, cito, le mira con la boca abierta. Es evidente que no lo entiende. Más fundamentalmente, la insuperable división de sus posiciones étnicas y sociales en la Argelia de la época condena a los dos hombres a la incomprensión y al fracaso, sin que el hecho de compartir materialmente un momento de la existencia sea suficiente para abrir una verdadera aceptación mutua. En este sentido, el texto nos invita a reconocer todas las tensiones contradictorias que siguen existiendo en el ejercicio del antiguo deber de hospitalidad en el mundo que, más de medio siglo después, aún no ha superado la violencia que exige la descolonización. Pero también recuerda a los que se preocupan de que se puede o se pueda restablecer el diálogo, hasta qué punto este deber constituye su primera necesidad. Entonces, insisto sobre el hecho que, más allá del contexto colonial que prevalece, incluso en el relato que constituye el otro, se puede hacer otra interpretación que amplía una lectura atemporal. Además, Camus había previsto esto en otros títulos, como Caín o la ley. Quisiera comentar también que esta historia también puede hacerse eco de otras obras de Camus que ilustran la tragedia de la condición humana. Y estoy pensando aquí en la obra de teatro que ha llamado El malentendido. Sin duda es un texto muy anterior al de los años 50, se salió en 1944, y en esta obra de malentendido, una posadera y su hija asesinan a un huésped que se ha parado en su establecimiento porque no lo reconocen como su hijo y hermano, que ha regresado de forma anónima del exilio para sorprenderlas. Tanto que en su prisa por robarle no le presta atención y le matan. No miran a esa persona porque tienen prisa por robarle. Pues si retomamos esta primera obra con luego la historia del huésped como se ha presentado, vemos que esta historia ahí también, ahí hay aspecto trágico. Empieza por un crimen, una ejecución que se anuncia, pero algo ocurre en ese lapsus de tiempo donde el prisionero está al lado de Darius que le acoge. Algo ocurre precisamente por los gestos que tiene que hacer Darius ante aquel que no miraba. Y la diferencia esencial entre los dos textos está en esta mirada, sin duda forzada, que va más allá de la separación habitual del mundo colonial y que hace que el otro adquiera una humanidad. Por lo tanto, antes de evocar la situación actual a la que llegamos, si tenemos tiempo aún, porque hemos hablado mucho, quisiera volver a la situación que inspiró el primer hombre. Si continuamos la lectura de este texto inacabado, más allá de las páginas que se han escrito y que recogía la edad del niño, hay que ir a las notas programáticas, aquella que no ha podido desarrollar Camus, pero que sin duda hubiese redactado para evocar la edad adulta. Y ahí intenta precisamente establecer una relación que iría incluso más allá del otro, una relación de amistad entre un europeo y un nativo. Es esta relación de la amistad que se puede hacer entre Jacques y un alter ego que
se llama Sadok, un bonito nombre árabe que significa sabio, incluso reducido a unas pocas líneas, este personaje de ficción que debe condensar en sí mismo varios modelos de la vida real y aparece como una figura familiar. Por lo tanto, ve aquí que la situación que se representa en el texto va un poquito más allá que el otro y se explica por un momento de compartir de forma significativa, porque el texto Sadok decía que precisamente era franciscano. Entonces, Agnès fue, creo, una de las primeras en subrayar la importancia de estos pequeños elementos de diálogo que se establece entre Jacques y Sadok, que aparece como fragmento en las propias apuntes de la novela. Uno de estos intercambios es muy interesante porque pone a los dos hombres en medio de los años 30, donde se entiende que han compartido rápidamente una misma primera experiencia política, que es la que él mismo, Camus, pudo conocer en 1935, donde se va a afiliarse brevemente al Partido Comunista Argelino y luego es expulsado con mucha violencia 2 años después, y por negarse a solidarizarse con la represión a la que estaban sometidos entonces activistas nacionalistas del partido y del pueblo argelino. Sadok piensa que Camus siguió la directiva del Partido Comunista que apoyó dicha represión y ve ahí una traición total por parte de Camus bajo el nombre de Jacques, y lo habla con unos términos muy precisos, recordando que por ese mismo hecho había roto con el aparato del partido en nombre únicamente de las exigencias más elementales de la solidaridad y del respeto del otro y de la diversidad de opiniones. Este es un primer tiempo. Los dos hombres se vuelven a encontrar 20 años más tarde, donde la conciencia nacionalista que se despertó en ese momento en Sadok le hará 20 años después unirse al FLN y aceptar sus métodos. Ahí Jacques, como el propio Camus, aunque era un anticolonialista convencido, condenaba cualquier recurso a los atentados indiscriminados contra la población civil. Por tanto, es una oposición ética y política en ese sentido que pondrá a prueba su amistad. Y la divergencia política, sin embargo, queda superada en un primer tiempo. Lo que prima es precisamente la virtud de la hospitalidad que trasciende todas las demás leyes y garantiza que los que se encuentran en peligro reciban un refugio salvador e incondicional. Sí, se puede observar precisamente en esas notas esta situación, y no quiero sobreinterpretar lo que era un borrador, pero le voy a leer y voy a intentar comprender realmente en estas pequeñas notas. La última conversación con Sadok, cuando Jacques ya está en contra del terrorismo, pero acoge a Sadok el derecho de asilo es sagrado en casa de su madre. Su conversación tiene lugar delante de su madre. Al final, mira, dice Jacques, señalando a su madre. Sadok se levanta, va hacia su madre con la mano en el corazón para abrazarla, haciendo una reverencia al árabe. Ahora, Jacques nunca había visto hacer este gesto porque era afrancesado. Es mi madre. Dice, la mía está muerta, la quiero y la respeto como si fuera mi madre. Y eso es muy interesante porque en esas notas, y estamos en el taller del escritor, que hay un margen al lado de esta pequeña nota, una frase entre paréntesis que dice, se ha caído por un atentado, está mal, añadió Camus.
Es decir, que quiso subrayar esta escena de fraternidad a pesar de la divergencia política, con lo que va a conducir al estallido de esta relación que en un primer tiempo había aguantado y que está ligado a la violencia que se ejerce contra los civiles y que podía alcanzar igualmente tanto la madre de Camus, que como dijo Anne, era importante para el escritor, y como en la sublimación literaria se había convertido en el símbolo mismo y el emblema de esta población de los pequeños blancos que también eran víctimas de esta situación. Y se observa que este fragmento puede ilustrar el objeto de esta frase que tantas veces se le ha reprochado a Camus cuando en Estocolmo, cuando un estudiante argelino le preguntó y dijo, y lo voy a leer de forma literal porque a menudo se cita la frase de forma truncada y lo que falsea completamente el sentido. Le voy a leer los propósitos de Camus en el 57 cuando el estudiante argelino le hace la pregunta sobre la posibilidad de aceptar o no a la causa del FLN que luchaban con armas y los procedimientos que había elegido para ello. Respuesta de Camus en ese momento, y haciendo eco al primer hombre que quería describir por esa relación literaria. Dijo en el 57, siempre he condenado el terror. También debo condenar el terrorismo que se ejerce ciegamente en las calles de Argel, por ejemplo, y que un día pueda golpear a mi madre o mi familia. Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia. ¿Qué se puede pensar de esta frase que es crucial en este contexto histórico que se desplegó después? El escritor condena toda violencia que pueda perjudicar a civiles como su madre, aunque sea en nombre de una causa justa. Se puede criticar y argumentar otro punto de vista, pero hay que reconocer al escritor esta lógica, esta única lógica defensa del hombre, que simboliza su madre, porque es la inocencia encarnada. Por lo tanto, a sus ojos hay que privilegiar lo humano, aunque enfrente haya la posibilidad que se pueda avanzar el argumento de la justicia universal. Por lo tanto, en este proyecto de la escena del primer hombre se ve que las palabras son importantes y los gestos siguen y los cuerpos hablan diferentemente a la primera escena. Se adivina que Jacques, y hay una dramaturgia en esta escena, Jacques acoge al hombre perseguido por la policía porque es un terrorista, y lo que es interesante aquí también que Sadok, digamos, se expresa de forma oriental, pero con una cierta reticencia, el cariño que da también a la madre de Camus. Aquí hay una especie de convergencia de uno hacia otro, creado precisamente por la atención portada al otro y el compartir algunos valores, y esto puede incluso ir más allá del desacuerdo político. A pesar, digo yo, su amistad sigue a pesar del desacuerdo político y por lo tanto condena efectivamente esos métodos. Pero cuando se va más allá en las notas, observamos que Camus no siempre tiene esa misma postura. Y hay pasos o extractos menos positivos. Cuando se dice la amistad, aunque sigue presente, pues va a estallar y va a separar los diferentes protagonistas en sus campos. Y la ferocidad del conflicto argelino llega a punto de no retorno que les obliga a elegir un bando sin posibilidad de matices. No hay más espacio para un independentista que no sea partidario de la violencia contra los civiles que para un progresista que estaría dispuesto a entender la necesidad de estos métodos. Traigo por prueba otra pequeña nota muy breve
y reducida pues a un fragmento, dos frases, dos réplicas. La primera, quédate, te llevarán. Entendemos obviamente que Jacques, que se lo dice a Sadoc perseguido por la policía, respuesta de este es mejor. Es decir, rechaza esta hospitalidad. Es mejor, a ello puedo odiarlos y me puedo unir a ellos en su odio, pero tú eres mi hermano y estamos separados. Y se ve ahí un pesimismo que a pesar del camino hecho para aproximarse el uno al otro, a pesar del tiempo de su amistad y a pesar de los criterios que le ha separado, la guerra muy rápidamente puede poner en dificultad esa amistad. Otro fragmento que le quiero también leer y como una simple, digamos, nota, parece anecdótica, pero es muy interesante. Pero ¿por qué te casas así, Sadoc? ¿Tengo que casarme a la francesa o no? ¿Por qué te sometes a una tradición que consideras necia y cruel? Añadido en el margen de la página, y el escritor lo escribe y lo dice, el sentido, respuesta o frase terrible de Sadoc que muestra hasta qué punto Camus puede en ese pensamiento y esa lógica prestar palabra y tiene cuidado con lo que dice el otro. Y Sadoc dice, los franceses tienen razón, pero su razón nos oprime. Y es por eso que elijo la locura árabe, la locura de los oprimidos. El intercambio aquí solo puede tomar nota por ambas partes de un rechazo a cualquier acercamiento cultural y que pudiese al menos disipar o aligerar el compartir valores humanas elementales que asegure una dignidad a cada persona. Y nos vuelve a un retorno brutal, la boda a la francesa, y que va sin duda contra los principios propios y en cuanto se impone, obviamente levanta un rechazo total. Ahí hay un distanciamiento total entre las dos personas. La amistad se pierde de golpe y se convierte incluso en un odio, porque ambos estaban de acuerdo con una aproximación en un diálogo. Y aquí si Camus se hace eco con tanta fuerza de tales reservas y reveses en su relación, es porque ha sido testigo del estallido de pasiones odiosas en muchas ocasiones. No solo trató de no ceder nunca ante ellos, sino que buscó todos los medios para combatirlos sin ser siempre escuchado. Por lo tanto, 6 décadas después del final del conflicto argelino, ¿acaso hemos llegado al tiempo de superar por fin la dificultad de diálogo entre los dos pueblos unidos desde hace tanto tiempo por la dolorosa historia común de una Argelia francesa? No me voy a detener aquí a las turbulencias de la relación actual de Estado-Estado, ya que las posiciones oficiales en este ámbito están tan llenas de connivencias profundas de la política y para cada una de ellas de objetivos de legitimación política a la luz de las opiniones internas. Yo más bien llamaría la atención sobre la atención pública a ambos lados del Mediterráneo en torno a, de un modo u otro, en una concepción defensiva, en realidad, e incluso fundamentalista, a su manera de lo que llamamos la identidad o la unidad nacional. En una de las orillas es la negación
desde hace más de 50 años de la diversidad de lengua o de la libertad de creencia en nombre de una identidad árabe supuestamente exclusiva o de una religión estatal muy conservadora. Del otro lado, no hacemos mucho mejor cuando vemos un Estado lanzar públicamente la sospecha contra la diversidad de un islamo fascismo del que puede ser efectivamente cómplice o que agita el espectro, el fantasma del separatismo o de una invasión del sur, sembrando la sospecha sobre todo una población de ciudadanos de origen musulmán que efectivamente ha surgido a lo largo de varias generaciones de un pasado como potencia colonizadora y luego como economía de la inmigración. Son cierres simétricos que no hacen más que subrayar el fracaso de una nación para basar su verdadera fuerza no en la unanimidad y la exclusión, sino en el diálogo democrático y la solidaridad social capaz de reunir a todos los componentes de una sociedad plural. El absurdo intento de estigmatizar de un lado como de otro a la inmensa población de los binacionales que viven en Francia y que, sin duda, representa uno de los mejores vectores de un verdadero diálogo entre culturas. Pero para no quedarnos en una parte tan pesimista, disculpen, pero realmente no tenemos tiempo de seguir. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le puedo decir de más? Discúlpenme. Yo quisiera quizás decirle una frase, por favor, que más allá del fracaso final que se ve entre Daru y su cautivo, se puede observar que se ve que se imponen contra de él varios elementos. Una especie, a pesar de todo, aparece una fraternidad como soldados opuestos duermen juntos y vuelven al sueño universal. Bueno, es verdad que tenemos filósofos en el público y lo podrían comentar mejor, incluso las líneas filosóficas, pero quisiéramos concluir sobre el hecho que Camus pertenece a esa familia de filósofos cuyo pensamiento se basa en la experiencia más concreta, que ven esa hospitalidad que podía ser pensada igualmente a partir de situaciones concretas. Derrida, cuando habla de la hospitalidad, va más allá y dice, el otro tiene que adoptar una cara, por lo tanto que sea un humano. Y Derrida decía, sí, hay que reconocer la humanidad incluso en el otro, que es el más opaco. Y sobre todo, si no tiene nombre ni auténticamente hay posibilidad de acercamiento con él. Camus está en esta línea, piensa la relación con el otro, no solo respetando la extrañeza del otro. Veis que este cautivo que deja Daru en ese cruce de caminos no lo conoce, pero lo que importa es que algo fundamental hace que sean reconocidos como hombres ha tenido lugar. Esto es lo importante al final y hay que reconocer a Camus la voluntad que tuvo siempre de ilustrar este pensamiento filosófico, desplegándola en diferentes registros, incluso en el ensayo, pero en el teatro, que es el lugar de la encarnación donde se expresan los cuerpos, dice Camus, y que ponen dicho cuerpo en encarnaciones las ideas y desde esa parte sensible. Por eso esos textos, mucho tiempo después, aunque se despliegue fuera del contexto político, aún resuenan. Hay una fuerza de pensamiento en diálogo. Estos textos piden una respuesta. Dicen, esto es lo que éramos, esto es lo que creíamos y están esperando que nosotros digamos
lo que esperamos y cómo te vemos. Y esto yo creo que es una invitación al diálogo, y Camus pensaba que más allá de la filosofía, y defiendo la disciplina, la literatura tiene ese poder de dialogar, incluso cuando el diálogo está bloqueado históricamente. Pues eso es lo que hacemos. Volvemos a releer los textos para ver cómo nos obligan a dialogar con ellos, a oponernos a ellos. Frank nos habló de la importancia de la nota discordante, pero nos obliga a pensar, a entrar en movimiento y reconocer ese mismo derecho al otro. Lo siento, no hemos pasado de tiempo. Merci beaucoup. Désolée d'avoir coupé, disons, la parole. Siento muchísimo haberles cortado el diálogo en esa búsqueda de generosidad. Pero bueno, hemos tenido que cortar el diálogo, desgraciadamente, y yo creo que el resumen final nos muestra bien lo que es la vía de diálogo que nos han propuesto. Muchísimas gracias a los dos. Voy a dejar hacer una pequeña pausa, el tiempo de poder preparar las intervenciones que siguen. No salgan, no abandonen la sala, ya que lo único que vamos a hacer es preparar lo que sigue. Gracias.